Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer para mí presentar a la doctora Ruth Gutiérrez Aguilar. Tuve el placer de conocerla el año pasado y me encanta su trabajo. Así que, bueno, les voy a leer su semblanza. La doctora Ruth es graduada de Química en Alimentos con mención honorífica de la UNAM. Estudió una maestría en Ciencias Bioquímicas en la misma facultad. Luego realizó su doctorado en Genética Humana en Obesidad y Diabetes tipo 2, recibiendo la mención honorífica de la Universidad de Lille, no sé cómo se dice, en Francia, en el laboratorio de Philippe Frogel. Luego realizó una estancia en el laboratorio de Stephen O'Reilly, O'Reilly y Sadaf Farooqui en la Universidad de Cambridge en UK. Finalmente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Cincinnati en Fisiología Animal, comenzando con su línea de investigación de la genómica a la fisiología. Recientemente ha hecho una estancia sabática en el Instituto Helmholtz de Múnich, en Alemania. Es profesora titular B de la Facultad de Medicina de la UNAM y encargada de la Unidad Universitaria de Investigación en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es NI2 y ha publicado 43 artículos con más de 2.800 citas y tiene un H Index de 24 y un I10 Index de 31. Así que bueno, impactante. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación y bueno, te escuchamos. Gracias, Julieta, por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. El día de hoy les voy a presentar justamente el proyecto que he realizado en los últimos años. Es la línea de investigación que llevamos en el laboratorio y que esta historia empezó justamente en el postdoc, en esta transición yo hice el doctorado, como lo mencionó Julieta, en genómicas y me fui a hacer el postdoctorado en fisiología. Entonces justamente hice este puente de unión entre la genómica y la fisiología. Entonces no solamente es el título de mi charla, sino también es el transcurso de mi vida académica y específicamente hoy les voy a hablar de este gen, ETB5. Entonces, la forma como hacíamos la genómica, la genética hace más de una década, era por gen candidato, fisiológico. ¿Esto qué quiere decir? Que sabíamos la función del gen, dada en animales knockouts o por in vitro, y luego nos íbamos a estudiarlo a la genética. Por ahí del 2007 este paradigma cambia, y cambia ahora de la genómica a la fisiología. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer los estudios de Asociación del Genoma Entero, por sus siglas en inglés, los GWAS, y tuve la fortuna de estar justamente en el laboratorio que publicó los primeros GWAS, tanto en obesidad como en diabetes. Entonces a mí me tocó ver esa transición de la genética a la genómica, donde en la genética, debido al conocimiento que teníamos, debido a que, se tenía que saber la función, íbamos estudiando pocos genes candidatos, uno por uno, y probabas uno a ver si estaba asociado a la obesidad o a la diabetes. Chin, no salió. El siguiente, tampoco salió. El siguiente, y así nos íbamos hasta que encontrábamos uno que sí estuviera asociado a la enfermedad. En cambio, entonces estudiamos pocos genes debido a que era uno prueba y error por error. En el 2007 se publica el primer GWAS de diabetes y entonces aquí es cuando se da la genómica. ¿Por qué? Porque estudiamos muchos SNPs que van a estar asociados a esta enfermedad. Entonces yo esto lo hago, la semblanza de que la genética antes del 2007 era pescar a caña y la genómica después del 2007 es echar la red y ver qué genes pescamos asociados a esta enfermedad. Y obviamente aquí algo bien importante es que esta parte de la genómica de echar la red es sin hipótesis alguna, que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en el primer caso teníamos que saber la función del gen y decir, fisiológicamente tiene efecto en diabetes o en obesidad, pero utilizando GWAS, todo lo contrario. Ahí no necesitamos tener una hipótesis.
es echar la red y ver qué pescamos. Entonces, en el 2009 se publican los 3 primeros GWAS asociados a la obesidad. Y de ahí se obtienen 16 loci que están asociadas a esta enfermedad. De esos 16 loci solamente se conocía la función de pocos de ellos, como es MC4R, SH2B1 y BDNF. El resto de los genes no sabíamos la función de ellos. Por lo tanto, fue cuando dije, esto es un nicho de trabajo bien importante, bien bonito, y entonces fue cuando me propongo hacer este proyecto de ir ahora de la genómica a la fisiología, cambiar el paradigma. Entonces, para hacer eso, obviamente fue toda una aventura, porque yo nunca había trabajado con animales, ¿no? Entonces, era empezar a trabajar con animales para poder estudiar esta función de los genes. Entonces, lo primero que hice fue crear un modelo que similar a la obesidad humana, y esto lo podíamos hacer por una obesidad inducida por dieta. Entonces, a las ratas longevans les di una dieta normal o chow y también una dieta alta en grasas. De ahí yo obtuve los órganos que están relacionados al metabolismo, como es el hipotálamo, tejido adiposo, hígado y 2 tipos de músculo, y entonces vi la expresión de estos locis que estaban asociados a la obesidad. Y no de los locis, perdón, de los genes de esos locis que estaban asociados a la obesidad. Y aquí les muestro cómo estos genes, nada más estas gráficas son los genes que salieron diferencialmente expresados con una dieta o la otra, y vean cómo pues empezamos a ver que hay diferentes genes que se expresan más o menos dependiendo del órgano. Y esto era un poco para ver, porque volvemos a lo mismo, no sabíamos la función de estos genes, no sabíamos dónde se expresaban, no sabíamos nada. Entonces, para yo poder, a partir de esa lista de genes, poner prioridad a ver cuál estudiaba. Uno del que me llamó la atención fue ETB5, porque, bueno, pues había otros que también se expresaban a la baja en el hipotálamo, pero la fortuna de ETB5 es que, bueno, estaba altamente expresado en el hipotálamo y también en los otros tejidos. Y la fortuna era que ya existía el ratón knockout, entonces eso me iba a facilitar mucho la vida para poder estudiar la función de este gen. Y entonces fue cuando empieza la historia de ETB5. ETB5 es un gen que se había reportado que estaba asociado a la obesidad y a diabetes tipo 2, que está asociado también con diferentes tipos de cánceres. Es un factor transcripcional que estaba implicado en el desarrollo del páncreas y, como les dije, ya existía el ratón knockout. Entonces la pregunta siguiente era muy fácil: ¿cuál es la función de ETB5 en el metabolismo? Entonces, obtuvimos los ratones knockouts y los empezamos a fenotipificar. A las 8 semanas de edad ya se ve cómo ETB5, el knockout de ETB5 tiene un peso menor a sus hermanos wild type silvestres. Cuando les damos una dieta alta en grasas, lo que pasa es que los wild types suben de peso, sin embargo los knockouts no suben ni 1 gramo de peso. Posteriormente, hicimos la resonancia para ver cómo estaba la masa magra y masa grasa, y observamos cómo los ratones knockout ya tenían una menor cantidad de masa magra, grasa y de masa magra, porque son más pequeños, pero al ponerlos 8 semanas en una dieta alta grasa, vean cómo el ratón silvestre sube la cantidad de masa grasa, pero el knockout no sube esta masa. Entonces esto hablaba, y aquí les muestro los pads de tejido adiposo, como en el knockout la cantidad de tejido adiposo es mucho menor a la del silvestre. Entonces esto nos hablaba que estos animalitos, los knockouts, son resistentes a la obesidad inducida por dieta. Posteriormente, la siguiente pregunta era ver cómo estaba la balanza energética. Nosotros sabemos que esta está dada por la ingesta de alimento y por el gasto energético. Entonces medimos estos parámetros en estos animales. Entonces, con respecto al consumo de alimento, vemos que los ratones wild type comen más que los ratones knockouts. Pero recuerden, los knockouts son más pequeños.
Entonces había que normalizar, y al normalizar por el tamaño del ratón, comen lo mismo, o sea, comen lo que necesitan para el tamaño que tienen. A pesar de que neuronalmente que el hipotálamo le está diciendo come más. ¿Por qué? Porque la expresión de AGRP está sobreexpresada en el ratón knockout y POMC está a la baja. Entonces, el cerebro les está diciendo come más, pero no comían de más porque era la cantidad que necesitaban para el peso y tamaño, para el tamaño que tienen predispuesto. Por otro lado, medimos la otra parte de la balanza, que es el gasto energético, y entonces vimos que estos animales no existe diferencia entre los wild types y los knockouts. Ni en el coeficiente respiratorio, ni en la temperatura. Por lo tanto, estos animales podemos decir que están en balanza energética. Comen lo que necesitan para su tamaño, pero es que ya están predestinados a ser más pequeños. Entonces están en equilibrio energético, sin embargo, son resistentes a la obesidad inducida por dieta. Lo siguiente era ver la homeostasis a la glucosa. Entonces realizamos una prueba de tolerancia a la glucosa. Vean aquí la excursión de la glucosa a través del tiempo para un animal silvestre. Entonces se inyecta la glucosa, sube en torrente sanguínea y luego baja. Díganme ustedes, si los animales knockouts son más pequeños, ¿qué esperarían de la curva de tolerancia a la glucosa? ¿Que esté arriba o abajo? Si son más delgados, más pequeños. Abajo, ¿cierto? Para nuestra sorpresa, pues no. Estos ratones son intolerantes a la glucosa. Entonces fue un dato que dijimos, no iba con nuestra hipótesis, ¿no? Pero bueno, obviamente abrió toda nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque esto nos hablaba que ya sea que los ratones fueran resistentes a la insulina o bien tuvieran un problema de secreción de insulina. Entonces, para contestar estas dos preguntas, vimos primero la resistencia a la insulina haciendo una prueba de tolerancia a la insulina. Entonces, en este caso, inyectamos insulina y, por supuesto, la glucosa en torrente sanguíneo baja. Y igual es la curva de excursión de la glucosa al tiempo de un animal silvestre. Cuando hacemos la prueba de tolerancia a la insulina en ratones knockouts, vemos que la insulina baja más que los que los wild types. Esto quiere decir que estos animales son más sensibles a la insulina. Entonces, nuestra primera hipótesis de resistencia a la insulina otra vez se nos cayó. Entonces, nos quedaba la segunda hipótesis, si era un problema de secreción a la insulina. Entonces, para hacer eso, habíamos tomado justamente sangre a la hora de estar haciendo la prueba de tolerancia a la glucosa y de ahí medimos insulina. Y observamos que a tiempo cero la insulina era menor en los ratones knockouts que en los silvestres. Cuando se les da la glucosa, en los ratones silvestres sube la insulina, sin embargo, vean cómo la insulina en los ratones knockouts nunca sube. Entonces, esto nos indicaba que había un problema de secreción de insulina. Hice las inmunos para ver cómo se encontraba el páncreas de estos animales y vean, aquí es un islote muy bonito de un animal silvestre redondo donde las células beta teñidas por alfa insulina están en el centro y las células alfa en la periferia. Al ver el páncreas de los islotes de estos animales knockouts, vean cómo cambia completamente la morfología. Entonces esto también nos estaba hablando de que había un problema en el páncreas. Pero obviamente ahí la pregunta era, ¿este problema se debe a que el animal knockout, pues bueno, desde que se concibió era knockout y por eso hay un problema de desarrollo? ¿O es en realidad este gen actúa sobre la secreción de insulina? Entonces, para quitar de la ecuación la parte de si era un problema de desarrollo, nos fuimos ahora a cultivo celular, utilizando las células Insun 832/13, que son secretoras de insulina. Y lo que utilizamos como herramienta era un Sirna. Entonces, el Sirna contra ETB5, que de esa forma lo silenciara. Entonces, aquí les muestro células,
aquí les muestro las células con un sirna control estimuladas a 3 y a 15 milimolar de glucosa y obviamente existe secreción de insulina. Cuando apagamos al gen ETB5 en esta línea celular por medio de un sirna contra ETB5 y las estimulamos a 3 y 15 milimolar de glucosa, vean cómo la secreción de insulina se pierde. Entonces esto nos hablaba que efectivamente ETB5 tenía que haber algo en secreción de insulina. Nos fuimos un paso más adelante a tratar de entender cuál es el mecanismo por el cual ETB5 regula la secreción de insulina. Entonces nada más para recordar, entonces la glucosa entra a la célula, es fosforilada, esto va a producir ATP, el ATP va a cerrar los canales de potasio, provocando una despolarización, lo cual va a hacer que entre el calcio. Ese calcio es una señal para que las vesículas que contienen la insulina se unan a la membrana y de esa forma haya secreción de insulina. Entonces, en colaboración con el doctor Patrick McDonald en Edmonton, fui a hacer estos experimentos de electrofisiología y entonces observamos que no existe diferencia en la parte de la generación de ATP, en la entrada de calcio. Sin embargo, donde hay diferencia es en la exocitosis de la insulina. Y tuve la fortuna que cuando yo estaba allá, hubo donadores de páncreas y entonces pudimos aislar los islotes de humanos y hacer también la electrofisiología. Entonces aquí les muestro los resultados de esos islotes que fueron tratados con un sirna control, estimulados con glucosa, con 2.5 o 15 milimolar de glucosa, y vean cómo aumenta la capacitancia. La capacitancia es una medida indirecta de ver la secreción de insulina. Y entonces, cuando silenciamos al gen ETB5, vean cómo esta secreción de insulina o esta exocitosis baja. Comprobando otra vez que efectivamente ETB5 está regulando la exocitosis de la insulina. Entonces, no es un problema de desarrollo, no es un problema que el ratón tuviera algo en el páncreas, sino que realmente este gen regula la secreción de insulina. Como yo me formé también en bioquímica y en biología molecular, me fui otro paso más adelante, no solamente ver que ya era exocitosis, sino ahora exactamente cómo controla este factor transcripcional, ETB5, a los genes involucrados en exocitosis. Entonces, aquí tenemos cómo la vesícula de insulina tiene proteínas que son las synaptoctagmins, VAMP2, que se unen a proteínas que están en la membrana, entonces se entrelazan ellas para que de esa forma la vesícula se pueda fusionar a la membrana y sacar a la insulina. Entonces medí todas estas proteínas para ver cómo estaban afectadas en ausencia de ETB5. Y lo que observé es que cuando silenciamos a ETB5, también cae la expresión de SNAP25, synaptotagmin 7, synaptotagmin 9. Lo demostramos también por Western blot cómo SNAP25 disminuye y synaptotagmin 9 disminuye cuando ETB5 está silenciado. Por lo tanto, con esto podríamos decir que ETB5 tiene un impacto en secreción de insulina vía la exocitosis, regulando transcripcionalmente a genes involucrados en la exocitosis de la insulina. Y entonces, pues me quedé pensando si había otro mecanismo por el cual ETB5 podía regular la secreción de la insulina. Entonces, sabemos que la producción de insulina se debe a una adecuada masa de células beta, que está dada a su vez por, y en los ratones habíamos visto que había una tendencia a ser reducida y que esta adecuada masa de células beta se debe a proliferación celular y al tamaño apropiado de células. En cuanto a la proliferación celular, entonces vemos que estaba reducido el número de islotes por área de páncreas
Y en cuanto al tamaño de células, también los islotes eran más pequeños en los ratones knockouts comparados con los silvestres. Entonces, estos los teníamos como antecedentes del modelo animal. Volvimos a ir a las células secretoras de insulina y vimos que cuando silenciábamos al gen ETB5 por 72 horas, empezamos a ver una disminución en la cantidad de células. Entonces aquí hacemos el conteo y vemos que a las 48 y 72 horas ya el número de células es menor. Pero ahí la pregunta era, bueno, pero pues sí, es menor porque sabemos que no se está secretando insulina, vamos a medir la insulina sin los que les expliqué antes de la sección de insulina. Lo que hacíamos era ayunar a las células por 1 hora y luego poníamos el estímulo de glucosa y entonces veíamos secreción de insulina. La diferencia con esto es que dejamos el medio todo el tiempo. Entonces la insulina se iba a acumular, o sea, todo el tiempo, no era un estímulo agudo. Y aquí lo que vimos es que conforme las células crecen durante estas 72 horas post-transfección, no había diferencia de insulina. Y esto lo teníamos que observar, ¿por qué? Porque obviamente sabemos que la insulina es un mitógeno y entonces si había menos insulina, era posible que por eso hubiera menos células. Entonces con este experimento comprobamos que no era un problema de que hubiera menos insulina en el medio, no, hay exactamente la misma, pero las células proliferan menos. Bueno, había menos y para comprobar la proliferación hicimos este ensayo con un análogo de timidina, el cual se va intercalando cuando las células se van replicando y entonces de esa forma podemos medir la proliferación celular y vimos cómo efectivamente la proliferación celular caía un 23%, que era aproximadamente el mismo porcentaje de células que había menos en las células transfectadas con el SIRNAC contra ETB5. Entonces, esto nos indicaba que ETB5 también podía regular la secreción de insulina vía la proliferación celular. Entonces, nos fuimos un paso más, recordamos el ciclo celular. Entonces, en la fase G1, ciclina D y CD4 se unen para fosforilar a RB y cuando RB está hiperfosforilado, suelta E2F para hacer la transcripción de genes que le ayuden a avanzar en el ciclo celular. Teníamos de antecedente, que habían hecho un microarreglo en los ratones, en el músculo de estos ratones knockouts, y me puse a buscar genes del ciclo celular y muchos de los genes del ciclo celular estaban modificados. Y por otra parte, en esos momentos se publicó otro paper donde también se proponía que PAC3 y FOS estaban diferencialmente regulados en presencia o ausencia de ETB5. Entonces, estos genes los medimos en nuestro modelo celular y lo que observamos es que cuando apagamos a ETB5, genes como E2F, P27, P21, P57, que son inhibidores del ciclo celular, están al alza. Y genes que son activadores del ciclo celular están a la baja. Entonces, de esta forma podíamos comprobar también que ETB5 está influyendo en la proliferación celular de las células secretoras de insulina. Entonces, la baja de ETB5 o el silenciamiento de ETB5 provocaba un menor número de células. Esto se debía a una menor proliferación celular guiada por las ciclinas D y CDKs, debido a que los inhibidores de estos complejos estaban al alta y por otro lado los activadores de estos complejos estaban a la baja. Entonces, de esta forma ETB5 regula la proliferación celular y como otro mecanismo de regular la secreción de la insulina. Por cuestiones de tiempo no presento, pero vimos también viabilidad de apoptosis y no hubo diferencia en estos dos parámetros cuando hicimos los experimentos. Entonces ya tenemos hasta aquí que ETB5 regula la secreción de insulina,
por exocitosis, regula la secreción de insulina por proliferación celular, y entonces ahora era ver si había otro mecanismo. Y entonces sabemos que los cambios morfológicos pueden también provocar que no haya esta secreción de insulina. Y entonces, por un lado, tenemos a la remodelación del citoesqueleto o la transición mesénquima epitelial. En la parte de remodelación del citoesqueleto tenemos los filamentos de actina, ¿no? De G-actina despolimerizada, que cuando se polimeriza forma la F-actina, y que un buen equilibrio de la cantidad de F-actina va a hacer que se secrete o no se secrete insulina. Y por otro lado tenemos a la transición mesénquima epitelial, donde cuando tenemos las células en una forma epitelial, y eso lo podemos ver por el marcador de caderina, las células proliferan menos, y cuando cambian a un fenotipo mesénquimal medido por vimentina, las células proliferan más. Entonces quisimos ver estos dos parámetros para ver si tenían algo que ver también en la secreción de insulina. Y observamos que en las células donde tratamos con Sirna control, o además pusimos este control de son células sin tratamiento, así tal cual crecieron, tal cual se quedan, hay menos conglomerados de F-actina comparados cuando hay cuando se apaga ETB5, la F-actina, vean, se aglomera, y eso nos dice que es menos proliferación y por ende menos secreción de insulina. Por otra parte, cuando medimos a E-caderina, que es un marcador epitelial, vemos cómo aumenta su presencia en las células. Y eso nos habla de una menor proliferación, lo que veíamos ya y lo que habíamos demostrado que pasaba cuando había menos ETB5. Por otro lado, hacemos el otro marcador, que es el marcador mesenquimal, que por medio de vimentina, y vemos cómo la cantidad de vimentina se reduce cuando hay menos ETB5. Entonces, todo esto nos indicaba que ETB5 estaba provocando un cambio estructural también. Nos fuimos un paso más para ver ahora ultraestructura de estas células. Entonces vean aquí cómo células sin tratamiento, así es como se ve una célula INS1, cuando está el Sirna control no cambia mucho en la célula. Sin embargo, cuando ETB5 está silenciado, vean que empieza a haber el acúmulo de vesículas, el acúmulo de las vesículas de insulina. Y entonces eso que nos lleva a pensar que obviamente, como ya sabemos, no hay buena exocitosis, las células en las vesículas no pueden pegarse a la membrana, entonces se quedan atrapadas ahí, y es otro mecanismo por el cual hay poca secreción de insulina. Entonces, con todo esto comprobamos que al silenciar ETB5 provoca que haya menor secreción de insulina, también menor proliferación, lo que provoca que haya menos número de células, y también existen cambios morfológicos como la remodelación del citoesqueleto, la transición mesénquima epitelial y cambios de estructura, lo que provoca todo esto, que la secreción de insulina esté impedido en ausencia de ETB5. Entonces, esto es un poco para recapitular todo lo que ya hemos dicho. Entonces, el silenciamiento parcial de ETB5 disminuyó la proliferación celular debido a reducción de la expresión de genes activadores y aumento en los genes inhibidores del ciclo celular, provoca la acumulación de F-actina, el cambio de fenotipo mesénquima epitelial, acumulación de vesículas a nivel de ultraestructura. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto para dónde va? Recientemente está cambiando el paradigma de qué les pasaba a las células beta. Anteriormente se pensaba que las células beta se iban a apoptosis y eso provocaba diabetes. Ahora ese paradigma está cambiando. Se sabe que las células beta ahora se pueden transdiferenciar a células no beta, desdiferenciar a otro tipo de células endócrinas y también rediferenciar.
Ajá. Entonces, se van a ir las células beta para donde se necesiten. En este paper justamente hacen transcriptoma de humanos, de bebés, de niños, de adolescentes, de adultos y de diabéticos tipo 2. Vean qué gráfica tan interesante, que los diabéticos de tipo 2 se parecen a los niños, a los bebés y a los niños. Ajá. Entonces, está viendo una remodelación transcripcional, ajá, cuando existe diabetes tipo 2. O sea, se están prendiendo genes que, bueno, no sabemos si son los mismos, pero a lo que voy es como durante el periodo adulto la transcripción no está tan prendida que cuando hay diabetes o están en desarrollo los individuos. Y bien interesante, en ese paper también ven que muchos de los genes que están a la baja en diabetes son genes de esta transición mesénquima epitelial. Entonces esto me lleva a pensar que a lo mejor ETB5 tiene que ver en estas regulaciones. Otra cosa que fue bien interesante, hace un par de años se publicó este artículo de que un microRNA, el 200C, puede apagar a ETB5. Ajá. Y esto ya es en islotes de pacientes diabéticos. Entonces ellos lo que hicieron es que observaron que este microRNA está a la alta en diabéticos y que provoca que el mensajero de ETB5 esté a la baja. Replican exactamente lo que nosotros hacía 8 años habíamos publicado en el modelo animal, pero ahora en humanos, en islotes de pacientes diabéticos, y lo replican. Esto quiere decir que igual ellos apagan a ETB5 y ven secreción de insulina. Ajá. Espérenme aquí, ahí está. Entonces, y además ellos ponen un inhibidor al 200C, ajá, que es el microRNA, y ven que eso provoca que haya más secreción de insulina. ¿Por qué? Porque al inhibir al microRNA, ETB5 está arriba, no se apaga. Entonces se recupera esta secreción de insulina. Entonces, con todo esto, este paper también demuestra que ETB5 está disminuido en pacientes diabéticos de tipo 2 y reduce la secreción de insulina. Entonces, ¿para dónde vamos con todo esto? Bueno, pues que ETB5 está implicado en proliferación celular, en cambios morfológicos, y que empieza a haber evidencia, tanto in vivo como in vitro, sobre la implicación de esta transición mesénquima epitelial, que pueden conllevar a una desdiferenciación de las células beta y contribuyen a su disfunción. Esta transición mesénquima epitelial provoca cambios en la morfología de las células beta, provoca fibrosis en los islotes diabéticos, y entonces todo esto quiere decir que es posible que este gen esté jugando un pequeño rol en diabetes de tipo 2. Y obviamente, pues hay muchas cosas todavía que hay que estudiar para ver si ETB5 puede jugar un rol en la desdiferenciación. Entonces, hasta aquí les mostré cómo justamente este proyecto permitió irnos de datos genómicos a entender la función de un gen. Ajá. Y a demostrar realmente cómo ese gen tiene la implicación en obesidad y en diabetes tipo 2. Y esto lo hice con herramientas pues, que teníamos a la mano desde hace 15 años hasta hace un mes, ¿ok? Ahora bien, me di a la tarea de ver qué pasaría si el día de hoy yo tuviera que empezar ese proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que seguimos de esos tantos genes asociados a obesidad o a diabetes, seguimos sin entender la función de muchos de ellos. Entonces, trabajo hay. Entonces dije, pues sí, pero no me voy a lanzar a hacer otra vez el estudio de un gen
y llevarme 15 años otra vez, ¿no? Ya no voy a tener más canas, ya no puedo tener más canas. Entonces, de esa forma lo que hice fue, con las herramientas del día de hoy, ¿qué podría pasar? O sea, ¿me simplificarían la tarea o no? Entonces, empecé a buscar, a ver, primero, ETB5, yo sabía que estaba asociado a obesidad y diabetes, pero ¿a qué más está asociado? Y entonces te empiezan a salir la cantidad de cosas a las que estén asociadas, ¿no? Vean, mucho es todavía cuestiones de peso, ¿no? O sea, el índice de masa corporal, masa magra, o sea, en general, ese tipo de cuestiones antropométricas. Por otro lado, entonces vean acá también, sigue el índice de masa corporal, creatinina, lípidos, apolipoproteína, colesterol, están asociados. Por otro lado, está asociado a muchos tipos de cáncer. En otro website me sale que está asociado otra vez al índice de masa corporal, pero aquí ya empieza a ver que está asociada a la insulina en ayuno, al HDL colesterol, a otras cosas, ¿no? Y nos dan ya la tabla de todos esos datos que ya se han puesto ahí de Big Data, de SNPs asociados a este gen, tanto SNPs comunes como SNPs raros, hacen un cálculo y entonces ellos te dicen, pues entonces con esa evidencia te dicen que puede estar asociado de forma muy fuerte o moderada a todos estos fenotipos. Entonces, uno ya va a poder discernir más fácilmente, o sea, en lugar de haberme ido yo a ciegas a ver ETB5 qué hacía, ya uno puede empezar a ver, pues mira, está asociado con fasting insulina, pues a lo mejor tiene que ver algo con secreción de insulina, ¿no? Entonces, esto va a empezar a ayudar a poder hacer los estudios más fácilmente. Su expresión, igual como cuando yo empecé, pues vean, la primera diapositiva que les enseñé fue eso, ver dónde se expresaba porque ni sabíamos. Yo lo hice por qPCR con cada uno de esos órganos. La gran ventaja al día de hoy es que ya tenemos muchas herramientas que ya te dicen dónde está expresado este gen. Entonces, esto nos ahorra 2 meses de trabajo en un clic, ¿no? Que me oigan los de bioinformática, no, porque me van a matar, ¿no? Con todo respeto. No, sé que no es un clic, pero bueno, nada más ahorra mucho tiempo de estar en el laboratorio. Por otro lado, también ya hay herramientas que nos dicen cómo está la expresión de estos genes en diferentes órganos a nivel transcrito como a nivel proteína, que eso es bien importante también, ¿no? Porque vemos que muchas veces el RNA no va de la mano de la expresión de proteína. Entonces también nos ayuda, o sea, pone un punto más de decisión para verlo a nivel fisiológico. Hay esto que se llama del proteoma al fenotipo, ¿no? Entonces tú pones la enfermedad y te dan las proteínas que están provocando ese fenotipo. Bueno, desgraciadamente ETB5 no apareció ahí, pero también GLP1 no apareció, ¿eh? Entonces bueno, hay algo por ahí que todavía falta, pero también ya es otra forma, una herramienta que podemos utilizar para discernir qué gen estudiar y cuál podría ser su función. Entonces, y ya más específicamente en secreción de insulina, me fui a unas bases de datos donde se veía qué pasaba con la secreción de insulina en islotes pancreáticos de humanos, y entonces igual metía ETB5 y bueno, justamente ETB5 se ve que está involucrado en la estimulación por glucosa, es significativo, en exocitosis. Entonces, esto si lo hubiera visto hace 15 años, pues ya también me hubiera ahorrado como unos 3 años de hacer experimentos, ¿sí? Entonces, vean cómo ya la bioinformática nos está dando unas grandes herramientas para acortar nuestro
tiempo en el pipeteo en la parte fisiológica. Entonces, con esto podemos ver cómo los datos genómicos que siguen ahí presentes, que sigue habiendo una cantidad enorme y que todavía no entendemos mucho, podemos irnos a la parte de fisiología para entender la función, a la parte de biología molecular para ver exactamente el detalle, y también pues ya con la parte de proteómica y metabolómica entender aún más la función de estos nuevos genes. Entonces, utilizando bioinformática, in silico, in vitro e in vivo, logramos entender la función de ETB5. Sin embargo, hay muchos genes todavía que falta por descubrir. Entonces, pues bueno, trabajo existe por mucho tiempo más. Y todo esto es estar descubriendo apenas la punta del iceberg, ¿no? Yo creo que hace 15 años nadie se imaginaba la información que íbamos a obtener de un GWAS. Ahorita sabemos que nos da mucha información, estamos overloaded de tanta información que seguimos sin saber mucho de eso para qué sirve, ¿no? Pero es una forma de poder entender mejor las enfermedades, al entender la función de estos genes. Entonces, pues me queda agradecer a la gente que me ayudó a hacer estos proyectos, la gente de mi laboratorio, principalmente Yael, que hizo la maestría conmigo, y a Viz, que era la persona que me ayudaba con los experimentos, a mi mano derecha, la doctora Maru Frigolet, a colaboradores como el doctor Francisco Arenas y otros tantos colaboradores en diferentes laboratorios e institutos, y finalmente los dineros, por supuesto, que hicieron posible este proyecto. Y bueno, nada más anuncio parroquial, nos vemos pronto, me mudo de laboratorio, ya voy a estar en nutrición, entonces si alguien quisiera posteriormente ir a hacer el doctorado o algo, o colaborar, ahora me podrán encontrar en nutrición. Pues muchas gracias por estar aquí y espero les haya gustado. Bueno, muy linda charla, gracias. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Hola, buenos días, mucho gusto, Ruth. I'm in love con el trabajo, la visión y cómo fuiste llevando todo. Y para continuar un poquito de lo que viene o sea, todo lo que hiciste de las búsquedas, el tiempo que nos puede acortar y demás, viendo la expresión de este gen, pensando en que puede ser un blanco, pensando en que se pudiera, o sea, ese potencial de ser un blanco para desarrollar algún tratamiento. ¿Qué opinas de también todas estas herramientas ahorita y datos que tenemos disponibles? ¿Cómo nos ayudarán también a poder llegar a esa traslación no en 15 años, ¿no? O sea, ¿qué visión traes con eso, no? Sí, justo, o sea, yo creo que ahorita estamos en una época súper padre, súper interesante, porque todos estos datos que se juntaron durante los últimos 15 años, tanto de GWAS, de transcriptómica, de proteómica, de metabolómica, se están conjuntando ahorita, ¿no? Ya se están cruzando, ya no sé, porque antes yo creo que lo estudiamos muy por separado, cada ómica por separado. Ahora ya existen programas que te ayudan ya a cruzar y que te dicen, bueno, esta proteína puede ser un buen blanco. Claro, eso nos está ayudando a cortar el tiempo de análisis. Ajá. Sin embargo, siempre tenemos que ir de la mano los genómicos, los transcriptómicos, los ómicos en general, con los que también seguimos haciendo experimentos en el laboratorio e in vivo. No podemos trabajar por separados. O sea, yo creo que la importancia ahorita de esta época es todo eso ómico, juntarlo y de la mano con los biólogos químicos unir esfuerzos para proponer algo
algún target, ¿no? Pero sí, todos juntos, no hay forma que Definitivamente, gracias. Doctora, muchas gracias por la presentación. Impresionante el trabajo y cómo se comprobó de diferentes lados. Yo quisiera preguntarle para ahondar si se ha hecho tal vez o si no alguna expectativa. ¿Quedó claro, o al menos me parece claro de TV5, su rol en secreción de insulina? ¿Cómo lo podemos ligar a que estos animalitos no subían de peso? ¿Será que simplemente entre comillas, como no hay estas variaciones en la secreción, se mantuvieron a ras? Eso lo pudiera explicar, no sé si se ha ahondado en ese sentido. Y también, ¿habrá algún estudio donde hayan tratado de sobreexpresar y ver qué pasaría en el otro extremo? Sé que fisiológicamente pues no nos hace sentido, pero como parte de entender este sistema de TV5. Sí, mira, no se ha hecho la sobreexpresión del gen en modelo animal. ¿Y por qué no suben de peso? Pues al no haber insulina, obviamente no hay lipogénesis, ¿no? Y no hay forma de que acumulen grasa, ¿no? Entonces, la sobreexpresión yo creo que sería bien interesante, pero yo creo que ahora ya no, para publicar el primer artículo del knockout, me costó mucho trabajo porque ya no querían el knockout completo, querían en órgano específico. Entonces ahora si nos vamos a la sobreexpresión va a pasar lo mismo, ¿no? Van a querer que sea en un órgano muy específico para ver su función. Entonces yo creo que ahorita para darle la vuelta, principalmente, o sea, en mi laboratorio, es si nos fuéramos por ese camino de sobreexpresión, empezar con línea celular y ver cuál de esas, o sea, no sé, las adipositas, obviamente las CINS, las de hepáticas, ven en qué línea celular, tanto apagando como sobreexpresando, tuviéramos un mejor efecto, ¿no? Y ya de ahí, en un futurísimo, teniendo los recursos, poder entonces hacer la sobreexpresión en el órgano específico, ¿no? Eso nos ayudaría. Pero como en primera instancia, yo creo que cultivo celular ayuda mucho a discernir. O sea, cuando tenemos esto que no sabemos nada, yo creo que cultivo celular es una muy buena herramienta. Gracias. Gracias, Ruth. Me gustó mucho tu plática, la historia, se me hace muy bonita y yo estoy muy de acuerdo con los resultados que has tenido. Creo que sí va por el rollo de la insulina, pero tenía dos comentarios. Uno, primero, bueno, nosotros tenemos un proyecto muy grande, Origen, se llama, donde estamos recolectando una gran cantidad de información clínica y genómica de 100,000 mexicanos, ahorita llevamos 80,000, y ya tenemos alguna información ahí de exomas, 20,000 exomas y 1,500 genomas. Y ahorita le voy a pedir a mi gente a que haga la asociación con fenotipos de TV5 y te lo voy a mandar a ver si de ahí surge algo, ¿verdad? El segundo comentario ya es una pregunta. Alcancé a llegar, porque me pasé algunos 5 minutitos, pero alcancé a llegar a la historia donde partes de unos experimentos en donde las vesículas, dices, bueno, estas vesículas contienen insulina, y a partir de ahí arranca toda la historia que alcancé a escuchar. ¿Cabe la posibilidad de que dentro de esas vesículas pudiera haber alguna otra cosa, no solo insulina, que está regulando el fenotipo original y que bueno, pues a lo mejor además del efecto de insulina pudieras atribuirle algún otro efecto, algún otro mecanismo? Entonces la pregunta es, ¿se han hecho esos ensayos de recuperación en donde, bueno, pues hiciste el knockout, pero no sé, yo no lo vi, a lo mejor sí lo hiciste y no lo vimos, o no lo vi yo, donde recuperas con un tipo de sobreexpresión o expresión insulina en algún otro mecanismo, y ves si se recupera el fenotipo, o es todo esto debido específicamente a la insulina? Sí, o sea, entonces, la parte en vivo demostramos que había un problema de secreción de insulina. No sé si esa parte sí la pudiste ver en vivo. Cuando nos vamos a modelo in vitro, entonces ahí efectivamente, cuando hicimos la ultraestructura y se ven las vesículas, yo estoy asumiendo que es insulina, lo cual no debería de hacer, ¿no?
estamos por hacer el experimento marcando ahora sí insulina y hacer la ultraestructura para corroborar que lo que está ahí adentro efectivamente es insulina. Medir otras hormonas, medimos glucagón, pero en torrente sanguíneo, no en los pocitos in vitro para ver si algo más se secretaba. Medí GLP-1, eso sí, a nivel transcrito y se va al cielo. O sea, sí hay algunos indicios que tengo de otras cosas que se pudieran estar secretando, sin embargo, no lo hemos medido como debe ser, ¿no? Entonces, ¿hay la posibilidad de que haya otras hormonas secretadas? Sí, sí, y lo tendremos que comprobar. Gracias. Gracias, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda. Los genes sobreexpresados en el cerebro que nos enseñaste al inicio, ¿esto se debe a la falta de liberación de la insulina? ¿Hay una correlación directa entre esto? Y si no es el caso, saber si has pensado o leído sobre el efecto directo de este gen sobre pues, la expresión en el cerebro de otros genes. Entonces, la primera pregunta de los genes, no he visto ninguna correlación, simplemente, medí AGRP y POMC en los ratones knockouts para ver la parte del food intake, ¿no? O sea, para seguir por qué si el cuerpo, o sea, si el cerebro le está diciendo coman más, no comen más, ¿no? O sea, eso hasta ahí me quedé. Ahora, recientemente hice un CRISPR-Cas en células hipotalámicas, apagando a ETB5, hicimos el RNA-seq y ya tengo ahí los datos. Pero esa la dejo para la próxima que me inviten a venir a contarles esa historia. Muchas gracias. Quería saber también si estos ratones knockout tienen algunos efectos secundarios fuera de lo que nos enseñaste, algunas enfermedades, algo que desarrollan. Estrés, muchísimo estrés. Corticosterona está hasta el cielo. Hasta el cielo. Sí. Gracias. ¿Más preguntas? Yo te quería preguntar si estos ratones tienen la glucosa basal disminuida. No. Interés. ¿Y si son homocigotas? Sí, son homocigotos. Los heterocigotos se comportan como silvestres. Entonces, solamente el homocigoto mutado es el que presenta este fenotipo. ¿Cuál era la otra pregunta? La glucosa basal. Gracias. La glucosa, fíjate que en basal están igual que los wild type. Entonces, no es un fenotipo diabético, digamos. ¿Pero por qué? Porque la sensibilidad a la insulina es mayor. Entonces, eso compensa. Gracias. Muchas gracias, Ruth. La verdad me encantó la charla. Ya la había leído en los papers, pero ahora integrada es muy enriquecedora. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es un poquito en la visión translacional de todo esto. O sea, es un factor transcripcional ETB5. Nos cuenta solamente que se regula por un microRNA, pero ¿cómo funciona? ¿Se sabe realmente si requiere otros cofactores? ¿Qué saben de la biología posiblemente para posterior intervención? Porque pues silenciar un factor transcripcional, no. Exacto, eso te iba a comentar. Y un poco regresando a la pregunta de acá. En la parte translacional, yo a este gen, si me dijeras, ¿le apostarías para hacer la parte translacional? No. ¿Por qué? Porque es un factor transcripcional que le va a pegar a 1000 cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no es un gen, target para hacer alguna molécula para regularlo. ¿Qué se sabe de su regulación? Bueno, pues se une a COP1, que ayuda también a regular secreción de insulina. Se ha visto que regula mTOR también, apipargama en adipocitos. O sea, hay esto fue muy nuevo, hay muy poco en metabolismo, hay muchísimo más en cáncer. Eso sí, fíjate. Pero no. ¿Sabes si requiere un coactivador o requiere una...? COP1 se une a ETB5. Sí. ¿Pero qué estímulos lo promueven? O sea, un poquito, porque yo no estoy tan de acuerdo con que no pudiera ser un blanco terapéutico, porque hay mecanismos, por ejemplo, lo que mostrabas de silenciar o disminuir la expresión de este microRNA, te recuperaba función.
Entonces, a lo mejor definitivamente no es directo sobre el factor transcripcional, pero sí sobre los mecanismos que lo puedan regular. Por eso era un poco mi pregunta. O sea, ¿con quién se une? ¿Bajo qué estímulos se activa? Se sabe, depende de sinasas, es una fosforilación. Sí, o sea, se activa por fosforilación, por mapsinasas. Hijo, me agarras en curva, no me tendría que poner a estudiar todas las regulaciones, pero bueno, lo que ahorita me acordaba es mapsinasas, COP1 son quien lo puede regular, pero me pongo a estudiar y regreso a ti. Muchas gracias. La otra es un poco integrando la pregunta de Víctor Treviño con la pregunta de Marion, que a mí me brincó desde el primer momento los cambios que ves a nivel hipotalámico, que ves cambios en las POM, en las agouti. Estaba pensando también que la secreción, y lo pensé inmediatamente, no solamente depende de insulina, son incretinas. Cada vez el papel que tienen fisiológico las incretinas secretadas por los beta pancreáticos y sobre todo en diabetes están resultando un camino impresionante de regulación a nivel, propiamente de los blancos de las incretinas, pero también a nivel hipotalámico. Entonces un poquito, sé que nos dices que para la próxima, pero siento que tiene un impacto importante porque además algo que yo no esperaba es que pudiera regular saciedad. Y eso es una integración no solo a nivel endocrino del páncreas, o sea, no se puede explicar, a mi punto de vista, solo por la secreción de insulina. Tiene que haber un mecanismo que regule GLP, pueden directamente las incretinas regular a nivel hipotalámico. Este ajuste en la ingesta calórica, ¿no? O sea, te puedo decir que GLP-1 está hasta el cielo cuando se apaga TV5 en las INS-1. Y en páncreas también creo que lo medí en los páncreas de los animalitos y también hasta el cielo. Cuando no está TV5. Ok, pues ese es un mecanismo integrador, ¿verdad? En las células hipotalámicas, en cultivo in vitro, tengo ahí los datos y te digo, los medio analicé. Hay cosas interesantes, se ven cosas padres. Y es un clúster de genes que explicarían mucho del fenotipo, pero está muy... pero estamos de acuerdo que no puede ser explicado solo por la secreción de insulina. Por supuesto. Y más siendo un knockout total, ¿no? Claro. O sea, aquí yo presenté lo que el fenotipo fisiológicamente me fue llevando, ¿sí? O sea, pues eso, de que eran intolerantes a la glucosa, entonces, a ver, pues hacemos resistencia, o sea, me fue llevando a que fuera el camino hacia secreción de insulina. Pero existen porque el tejido adiposo, además de que no hay insulina, no crece más. O sea, todavía hay muchas cosas por explorar a nivel hipotalámico. Digo, ya empecé a explorarlo, pero sí existen muchos caminos que pueden explicar. Me gustaría mucho que estuviera Hugo Alves, pero no está, que es la gente que trabaja con páncreas. Pero una cosa que también noté en tus resultados, y no hiciste mucho énfasis, es que en el knockout está completamente modificado la estructura de las células beta, o el islote propiamente. Sí. Pero una cosa que yo noté es que había muchísimo más células alfa. O sea, un punto interesante también, más complejo, es que te enfocaste pues en las secretoras de insulina, pero no solamente se ve que no haya proliferación y esté desarreglado, sino hay un incremento de las alfa pancreáticas. Medí glucagón y no había diferencia en los animales. Bueno, pero glucagón es la hormona principal, pero... Exacto. Entonces, por eso es que cuando medí las dos, ¿no? Glucagón, insulina sí vi la diferencia, me fui por ese camino, ¿no? Efectivamente, hay que explorar mucho más. Sí, porque también es algo que regularmente en la biología del islote beta pancreático, siempre que revisas papers, la gente sabe que tiene que no solamente ver el número de la proporción que existe entre las dos, ¿verdad? Porque eso implica una regulación. Exacto, sí. Interesante. Y el tamaño eran más pequeñas, claro. Por ejemplo, ¿no? Las células beta. Muchas gracias, Ruth. Gracias. De pronto que esté regulando a leptina en algún punto, lo han por apetito. O sea, obviamente medimos niveles de leptina y hay menos, ¿no? Porque los animales son más delgados y tienen menos tejido adiposo. Y dentro de lo que hice ahora del CRISPR-Cas, también estimulamos con leptina.
Entonces, te digo, ahí van algunos genes que van a salir pronto. Yo tengo otra pregunta. Dime. ¿De qué se mueren los ratones knockout? De sacrificio. Pero digo, ¿tienen menos sobrevida que el ratón? Bueno, ¿y de qué se mueren? ¿No saben? Fíjate que, o sea, muchas veces cuando cambiaban la jaula, el ratón podía morir ahí, en el cambio. O sea, por eso por el estrés, sí. La natalidad es reducida también, ¿eh? De hecho, desde embriones ya se puede ver cuáles son los knockouts. Son más pequeños ya los embriones. Y por eso fue bien importante hacer no solamente quedarme con el modelo in vivo, sino irme in vitro, ¿no? Por el problema de desarrollo. De que como había, desde embriones ya los veía bien pequeños, dije, ¡ay! Puede ser por ahí un problema de desarrollo y no realmente la función del gen, ¿no? Súper. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ruth. Gracias. Precioso.